A lo largo del periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa del año pasado, el segundo periodo, hubo muchísimas discusiones en la Asamblea Legislativa, se plantearon muchísimos temas, pero en realidad nuestros legisladores locales han llegado a muy pocos acuerdos. Y para hablar de esto, nuestra compañera Jessica Castillejos, que cubre la Asamblea Legislativa, nos va a hablar acerca de cuál es la función de estos legisladores y en realidad trabajan, Jessica, o no trabajan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, la verdad es que el trabajo que han tenido los legisladores deja mucho que desear, y es que a un año de que iniciara esta legislatura, pues han tenido una productividad, por llamarlo de alguna manera, baja, y es que pues se han presentado 561 iniciativas, tanto de diputados locales como del gobierno capitalino, y bueno, pues en total solo se han dictaminado 105, es decir, el 18-20% de estas iniciativas, lo cual quiere decir que pues ha sido muchos de estos dictámenes que se han aprobado y que incluso se han promocionado, pues han sido devueltos por el gobierno capitalino porque pues son inviables. Entonces pues pareciera que además de legislar poco, pues legislan pues mal, ¿no? O sea, el gobierno de la ciudad en algunos de los casos les regresa los documentos, las iniciativas ya aprobadas, para que las revisen y las vuelvan no sé, a discutir y se vuelvan a promulgar. Sí, sobre todo las han regresado por cuestiones que son inviables económicamente, es decir, son sobre todo proyectos que se agendaron en el presupuesto 2014, que pues no hay recursos suficientes para hacerlos viables. Un ejemplo muy claro es esto de los bebederos en las escuelas públicas, que incluso el propio jefe de gobierno pues ha promocionado, pero pues no existen los recursos para instalarlos en todas las escuelas y además darles el mantenimiento y bueno, todo lo que eso implica. También hay otras cuestiones que no son viables, sobre todo por que le quitan facultades o se enciman con facultades que ya tienen actualmente tanto el gobierno central o en algunas secretarías. Y bueno, un ejemplo de esto es la ley de guarderías. También se aprobó esta ley que incluso fue muy promocionada porque pues se le daba como mayor certeza al cuidado de los niños. Sin embargo, con esta dictaminación, bueno, con este dictamen lo que se hizo fue que se le quita la facultad al gobierno capitalino para pues cuidarlas, bueno, para hacerse cargo de las guarderías y se quedan como simples establecimientos mercantiles que pues, las delegaciones tendrán que supervisar. Entonces, pero además está muy lejos una guardería de ser un simple establecimiento mercantil, como una miscelánea, una farmacia, es otra cosa completamente distinta. Nos hablabas de 561 iniciativas, es decir, pareciera que da la impresión de que hay muchas propuestas, hay muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Cuáles son los partidos que más participan en este tipo de iniciativas? ¿Cuáles son los que menos? ¿Tienes el recuento? Sí, mira, aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Hay legisladores que han presentado muchas iniciativas, sobre todo destaca el PRD porque son mayoría, son más diputados, son 34, entonces bueno, pues son los que más iniciativas presentan. Después de ellos está el PAN, está el PRI, está el PT. Sin embargo, en aprobación, digamos que las iniciativas que finalmente llegaron al Pleno y se aprobaron, la mayoría las encabeza Nueva Alianza, Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista, el PAN y bueno, ya después queda el PRD. Quiere decir que bueno, pues no tiene que ver con... O sea, los partidos pequeños en este caso son más eficientes, con menos legisladores llegan a tener mejores resultados en cuanto a iniciativas. Sí, sobre todo cabe mencionar que muchas de las iniciativas que se están presentando, sobre todo en el PRD, tienen que ver con cuestiones de redacción, ¿no? Entonces son iniciativas menores que a la larga pues no han llegado a prosperar y pues aprobarse en el Pleno. Sin embargo, los otros partidos han presentado cosas como un poquito más de más sustento, más, y entonces pues eso ha favorecido a la hora de dictaminar. Jessica, ¿y esta asamblea respecto a la anterior, al menos la inmediata anterior, trabaja del mismo ritmo o es un poquito más lenta en cuanto a la aprobación de leyes? Pues efectivamente en esta legislatura, que es la sexta, sí está siendo un poco más lento el proceso. Incluso cabe mencionar que de la mayoría de las iniciativas aprobadas en términos porcentuales, pongámoslo así, son las que ha presentado el gobierno del Distrito Federal, es decir, casi el 50% de las iniciativas presentadas por el gobierno capitalino son los que han llegado al término de su dictaminación. Sin embargo, las otras pues se han quedado. Esto quiere decir que le están dando como prioridad a las cuestiones tanto de coyuntura como del gobierno central. Las propuestas del gobierno central. Y una de las propuestas o uno de los temas que desde campaña se estaba manejando en la jefatura de gobierno es este de al menos abordar y debatir el asunto de la despenalización de las drogas o de algunas de ellas en la Ciudad de México.
Este tema, desde el año pasado se estaba ofreciendo precisamente una iniciativa para poder legislar al respecto, y ahorita estamos ya en febrero y todavía no se logra. Este debate, ¿cómo está en la Asamblea Legislativa? Entendemos que no hay un documento todavía final que no se haya dado a conocer, y ese es el asunto, de que no sabemos exactamente qué es lo que se va a proponer. Exacto, ahí hay un hueco, digamos, porque pareciera que inició este tema como una cuestión mediática. Salieron diputados del PRD a anunciar que se meterían. Pero además lo hicieron en la Cámara de Diputados, lo hicieron en el Senado y también lo hicieron en la Asamblea Legislativa, es decir, como que le quisieron echar un montón al tema, ¿no? Y todavía siguen en esa dinámica de ir por todos los ángulos, pero cabe mencionar que lo que tú decías, no existe ninguna propuesta formal. El último boceto que se tiene sobre este tema es una iniciativa que parece un poco complicada, porque es crear una ley o un ordenamiento que le permite a la Asamblea dar la prioridad para perseguir un delito. Es decir, no van a eliminar el delito de portar marihuana más allá de los 5 gramos que actualmente se permite, sino que no lo van a perseguir. Es decir, si tú traes 20 gramos de marihuana, no podrán llevarte al Ministerio Público, porque aunque sí va a ser un delito, va a haber un cierto permiso que te dará para que no te lleven detenido por portar esa. O sea, te estarán permitiendo en los hechos violar alguna disposición. Exacto, sería desde los 5 gramos, que hasta actualmente es el límite, hasta 30, siempre y cuando no haya un elemento que haga parecer que te dedicas a narcomenudeo. Ándale. Pero no, en realidad. ¿Cómo lo van a comprobar? Pero esos son los huecos que los diputados no han logrado llenar, porque pues no van a modificar un código penal, no van a modificar una ley de salud, no van a modificar varios ordenamientos, lo cual deja pues un hueco bastante grande que pues quién sabe cómo podría ponerse en funcionamiento, ¿no? Ahora, estábamos nosotros platicando también con algunos legisladores y entendemos que hasta todavía esta semana se sigue elaborando esta propuesta, este documento. Como tú dices, lo que se haya dado a conocer hasta el momento es solamente un boceto, un borrador. No hay un documento específico. El jefe de gobierno ahorita está todavía retomando sus actividades después de unos días en que no estuvo, y ahí yo creo que se va a hacer el enroque para ver cómo se puede plantear esta propuesta y que no quede en el aire, porque además ya se creó mucha expectativa. Ahora muchísimos grupos ya están pidiendo que se vaya adelante en este tema, y obviamente hay muchos que están en contra, ¿no? Sí, pues sobre todo no existe un consenso dentro del propio PRD. Por eso se están tardando. Exacto, también, ¿no? Exacto, no hay una idea clara de lo que quieren hacer, pero saben que es un tema en el que se quieren meter para dejar una huella, y es que legislaturas pasadas han destacado por despenalizar el aborto, por los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sí, por la eutanasia. Exacto. En fin, todos han tenido un toquecito. Y esta legislatura pues busca pasar a la historia con la cuestión de la marihuana. Sin embargo, reconocen que podrían caer en cuestiones de inconstitucionalidad, y bueno, pues eso pone en riesgo todo su trabajo, y por eso están analizando todo. Así es. Ahora, platícanos rapidísimo, ¿cuándo empieza ya el periodo ordinario de sesiones? ¿De cuándo a cuándo es este periodo en el que se va a tocar ese tema y otros más seguramente, pero al menos este que ha levantado muchísima polémica de la despenalización, ¿de cuándo a cuándo es las discusiones en la Asamblea ya en el periodo ordinario? Pues de entrada tendría que haber una propuesta, y como no la hay, lo más probable es que no se discuta en el próximo periodo ordinario, que ya empieza en el mes de marzo. Se tiene programado un periodo extraordinario para febrero, donde bueno, pues lo que van a discutir básicamente es la ley de movilidad, que también es parte de la propuesta del gobierno capitalino, y bueno, la cuestión de la ley de desarrollo económico y posiblemente la ratificación del presidente del Instituto de Verificación Administrativa, Meyer Clip. Ok, y además de esos temas, ya también hemos dado cuenta aquí en otros espacios de que la Asamblea Legislativa, junto con el gobierno de la ciudad y el partido, el PRD, van a impulsar también la reforma política, que es otro de los temas también que esta administración capitalina y esta legislatura, esta asamblea, se han propuesto impulsar para poderlo conseguir y dejar otra marquita más a favor de ellos, ¿no? Sí, aunque hay que mencionar que pues digamos que la bola está en la cancha del Congreso Senado, ¿no? Federal, ajá, sí, en el Senado. Ellos son los que tendrán que aprobar esta cuestión, y bueno, el papel de la Asamblea sería pues trabajar en lo que sería la Constitución para el Distrito Federal, que bueno, es en lo que se están tratando de concentrar. Ahora, las elecciones, pareciera muy rápido hablar de elecciones, pero estamos en febrero de 2014, las elecciones son en 2015, y ya se está hablando de elegir 2 asambleas, una asamblea legislativa que
llevará a cabo las funciones de legislar, de crear leyes, y la otra constituyente. Esto es el consenso que hay, ¿verdad? Pues hasta ahorita sí, aunque ya hay algunos actores que se han mostrado en contra porque señalan que no puede ser la misma figura la que tenga que ver con las dos cuestiones. Entonces, ellos piden que haya una asamblea constituyente separada porque una de las propuestas es que sean los mismos legisladores los que integren ambas asambleas. Y la otra es hacer dos órganos completamente distintos, uno independientes ambos. Exacto. Una que legisle y otra que cree la nueva constitución de la Ciudad de México para el 2015 y eventualmente 2016, a más tardar, y haya por fin elecciones de alcaldes en 2018. Esa es la ruta crítica que tienen ahora, ¿no? Es la que tienen así pensada, con mayor consenso. Bueno, pues como ven, hay muchísimos temas ahora que la Asamblea Legislativa empieza sus trabajos una vez más. Jessica Castillejos estará dándonos cuenta de todo ello en estos espacios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.